Voces de colores, cada quien su tono, con Lauricel Castillo. Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en Voces de Colores. Hoy jueves 7 de septiembre, como todos los jueves, estamos aquí en su programa dentro de Ventana Pública, Voces de Colores, cada quien su tono. El día de hoy nos acompañan, está en primer lugar aquí Adriana Canales, se encuentra también Tania Viramontes y está Carlos Mireles. Vamos a tener una charla ya que tuvimos la semana anterior, el 31 de agosto, jueves 31 de agosto, la presentación del libro Semblanzas Íntimas, un libro que fue escrito de manera colectiva por 11 personas, 11 mujeres, entre las cuales también me encuentro yo, ya que participé dentro de todo este proceso, y forma parte de los talleres que se realizan por la Fundación Eberto Castillo Martínez Asociación Civil. Son una serie de talleres que se han venido promoviendo con esta perspectiva de género, con el objetivo de que podamos aprender a escribir, pero también a partir de este aprendizaje, que sea un aprendizaje no solamente de lo que tiene que ver con la escritura, sino aprender a conocernos, a reconocernos entre nosotras mismas y aprender también a descifrar nuestros propios sentimientos. El día de hoy, quienes están aquí como invitadas y como invitado, pues nos van a comentar también acerca de estas experiencias y porque tenemos una nueva propuesta para la realización de talleres de autobiografía por parte de la Fundación Eberto Castillo Martínez, pero también para los hombres. Entonces iniciamos con nuestro programa. Como ya lo habíamos comentado, en el caso de la Fundación Eberto Castillo Martínez se realizan actividades que tienen que ver con foros de análisis sobre las principales cuestiones que afectan a la vida nacional. También se realizan actividades culturales y una de las que consideramos muy importante tiene que ver con estos talleres que se han venido implementando a partir del año 2014 sobre autobiografías para mujeres líderes. El día de hoy, como lo señalábamos, nos acompaña Tania Viramontes y Adriana Canales. Ellas dos participaron en la elaboración de este libro que se presentó el 31 de agosto en Plaza Loreto, este libro que se publicó ya por la editorial Plaza y Valdés, el libro que está a la venta actualmente. Y se encuentran aquí para conversar con relación a toda esta experiencia, porque también una de las cosas que nos interesa es poder invitar a la gente para que participe dentro de este tipo de proyectos, que se atrevan a escribir su propia historia, que participen con nosotros y pues para poder animarlas a que estén en este mismo barco, pues queremos preguntarle a Tania Viramontes y Adriana Canales, pues cuáles fueron sus experiencias, cómo realmente se introdujeron a este taller, qué fue lo que las motivó para que realmente empezaran a participar y asistieran a las instalaciones de la Fundación Eberto Castillo Martínez que se encuentran en el área de Coyoacán. A ver, Tania, arrancamos contigo y con tus aretes. Gracias. Que tiene un relato sobre los aretes, que lo tiene en proyecto. Qué barbaridad. Sí, gracias Laura por invitarme aquí a compartir con ustedes toda esta experiencia. Bueno, ¿por qué acercarme a la Fundación Eberto Castillo? Pues por empatía ideológica en todos los temas, ¿no? En el arte, en la política, en el bien común, en fin.
¿no? Digamos que ese es lo que me hace pues acercarme, ¿no? Y bueno, después, ¿por qué acercarme al taller de autobiografías? Fue una invitación directa, ¿no? Así de, oye, vamos a hacer esto y ven, fuiste elegida para participar en este primer taller de autobiografía, ¿no? Bueno, ok, sí, claro que voy. Y bueno, no, la experiencia es que sí choquea, ¿no? Quiero decir, uno quizá es difícil, ¿no? es difícil porque uno está habituado como a escribir sobre algo en especial y normalmente siempre uno lo escribe en tercera persona, ¿no? Sí. O si hablas sobre un tema en especial, bueno, ya puedes hablar en primera persona, pero es algo que nos pasa a todos, ¿no? O que compartimos todos si es que escribimos por ahí algo. Pero cuando alguien te dice, vas a escribir autobiografía, no, sí, te hacen los ojos de comal y dices, Dios mío, ¿cómo empiezo y qué digo o qué quiero decir o mejor no quiero decir nada, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Sí, o más bien cómo quitar ese miedito, porque sí te choquea, pues, ¿no? Pero bueno, sí, por lo menos en el desarrollo, pues, ya de esto, sí hubo por ahí una buena, pues, una buena guía para irse quitando estos mieditos, ¿no? Y también la compañía de las otras compañeras, pues también te da valor, ¿no? O sea, ves a la cara y a los ojos de las demás. Exacto. Consuelo de tanto. Exacto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, por lo menos 11, estamos en el mismo proceso y nos está pasando lo mismo, ¿no? Ajá. ¿Y tú, Adriana? Fíjate que oyendo a Tania, y nuevamente gracias, Laura, por la invitación y por estar aquí compartiendo en Voces de Colores, esta idea como de cómo fue que nos fueron llevando, descubres que siempre tienes una historia que contar, ¿no? Nos llevaron cuáles son tus miedos, cuáles son tus cicatrices, cuál es la historia de tu nombre, cuál es tu cumbre más alta. Entonces, esa manera de irnos llevando nos fue enseñando a nosotras mismas que teníamos algo que contar y que a lo mejor no identificábamos desde dónde lo teníamos y finalmente fuimos desarrollando la historia y lo que queríamos contarnos entre nosotras, ¿no? Llega un momento al principio que con mucho miedo no quieres como contar todo y dices, no, qué pena, ¿no? Y qué vergüenza. Y como a veces mordíamos el zarape, la uña o lo que tuviéramos en la mano. Pero llega un momento en que dices, sí puedo compartir, ¿no? Porque todas hemos pasado por cosas muy similares y había una empatía y un ponerte realmente en el lugar de otro de una manera maravillosa. Se hace una real sororidad en ese grupo, ¿no? A ver, descríbenos qué es lo que significa esa palabra de sororidad y que te acerques más el micrófono, aquí nos están haciendo señas. Pues esta cuestión de hermandad entre mujeres, ¿no? El ser las sores, ¿no? Uh-huh. Las hermanas, el entendernos y comprendernos lo que estábamos viviendo y lo que estábamos contando cada una de nosotras, ¿no? O sea, creo que se hace un vínculo muy diferente al que haces como con la amiga que vas conociendo a lo largo de todos los años, porque aquí te atreves a contar partes de tu vida y de tu historia cuando no todo el mundo está como habituado a eso. El lugar es excelente porque la fundación te permite ese cobijo y te da la guía perfecta con personas preparadas para que sepas que lo vas a llevar y que lo que ahí se dice, ahí se queda, ¿no? Y ya lo que tú decidas contar y publicar, pues ya ese es tu problema, ¿no? Muy bien, pues aquí está con nosotros también, como señalábamos, Carlos Mireles. Él da clases, facilita la realización de este tipo de textos y él tiene una amplia experiencia, además de que da clases también en la UNAM y queremos pedirle su opinión al respecto. Claro, con todo gusto. Primero, muchas gracias por invitarme a esta mesa y sobre todo poder contar estos elementos que ustedes ya vivieron, esta experiencia, este día a día de cómo vas construyendo tu propio texto a partir de tus vivencias. Lo que sería interesante en este momento es escucharlas a ustedes del proceso. Ya comentaron un poquito acerca de cómo inició. Uh-huh. ¿Qué sucedió después? ¿Cómo fueron las sesiones? ¿Cómo encontraron su tema? ¿Y cómo se decidieron plasmarlo en papel?
Bueno, el curso duró 6 meses, entonces realmente fue un tiempo largo en el cual hubo oportunidad de que se fuera conociendo la gente más profundamente, y yo creo que algo importante también es lo que señalaba Adriana con relación a los temas en específico que nos estaba marcando la facilitadora. Entonces, a partir de estas preguntas que estás, por ejemplo, una que era, yo creo que fundamental es, ¿qué estás dispuesta a escribir sobre ti? Y en esta parte, ¿qué estuviste dispuesta tú a escribir, Tania? Bueno, yo estuve dispuesta a escribir, digamos que yo me facilité, además de la facilitadora, sí seguir un poquito el esquema como de autobiografía, ¿no? Quiero decir, autobiografía, bueno, ¿de dónde vengo? ¿No? O sea, cuál es mi, de dónde vengo, ¿no? De dónde surgí, y a partir de ahí ya pude construir, dije, bueno, ¿por qué me llamo Tania? ¿A quién se le ocurrió? ¿Desde cuándo? Cosas en ese sentido, y eso me facilitó muchísimo, ¿no? ¿Qué estoy, o más bien estuve dispuesta a escribir de mí? Lo que me hace ser lo que soy ahora, ¿no? O sea, sí, lo plasmamos así en general, y después afortunadamente fui descubriendo en compañía de las 11 más la facilitadora. De las 10, porque la onceava eras tú. La onceava era tú. De las 11. Sí, ya no sé contar, gracias. Entonces, bueno, no, eso, lo que me hizo ser lo que soy ahora, ¿no? ¿Y tú, Fíjate Adriana? que ahorita que dice Tania todo esto, me acuerdo también que parecía que estábamos en la búsqueda, y esto que te venden como en muchos talleres, ¿no? Ven a conocerte a ti misma, ven a saber quién eres. Claro. Pero creo que era más bien un identifícate y reconócete, ¿no? Uh-huh. Este montar de historias, y como decías, ¿qué tanto estuvimos dispuestas a contar de mí y de escuchar de las demás? Llegaba un momento en que decías, sí, quiero seguir escuchando tu historia, ¿no? Y decíamos, Laura, que te por picas, favor, no, sigue contando, Emma, sigue contando, Tania, sigue contando tu historia, porque nos dejas como, ¿qué pasó después, no? Era escuchar 10 telenovelas diferentes cada vez que nos veíamos, y con historias completamente distintas, pero era como reafirmar a cada una de las personas que estábamos ahí, y era decir, sí, esta soy yo, porque así fue como me he ido construyendo. Y esto me da como la pauta de decir qué tanto te ayuda, ¿no? Este tipo de talleres, no solamente a conocerte, sino a reconocerte y a decir, soy lo que soy porque así me he conformado a lo largo de mi vida, ¿no? Las vivencias, las historias y todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida me construyen la persona que soy ahora, ¿no? Eso es fundamental en el taller. La verdad es que una experiencia riquísima, y el poderlo compartir y tener con todas los compañeras, ¿no? Sí, otra cosa importante, bueno, que de pronto te regresas, ¿no? Esta cosa de, déjame regresarme a ver de lo que me acuerdo de cuando era muy niña, bebé y esto, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que tuve que elegir qué historia contar de todo lo que tengo encima, ¿no? Exacto. O sea, de repente dices, a ver, de estas, entre los 5 años y los 7 años me pasó todo esto, ¿no? ¿Qué elijo para decir? Y sí, ahora sí que tuve que descartar cosas, porque dices, bueno, no, ni hay tiempo, porque bueno, además del taller, pues bueno, uno trabaja esto, el otro, y bueno, no, o sea, si yo sí quisiera tener 3 días solamente para escribir y que me alcanzara a describir todo lo que he vivido, pero esta parte de elegir, pues a mí me gustó, pues, ¿no? Sí, bueno, ya una de las cosas que se manejan como críticas que nos han llegado también a la misma página es, bueno, ¿y a quién le importa lo que ustedes escriban? O sea, que como que autobiografías, pues ¿quién va a estar leyendo esas cuestiones? Como de manera muy agresiva también, ¿no? Y yo aquí les preguntaría a ustedes, ¿a quién le importa? Con que nos importa a nosotros, ya, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Que ayer comentaban en el día de la presentación, ¿no? Comentaban que esta parte de escuchar la vida de otras mujeres, cómo te permite verte en este espejo
y decir, pues sí, me ha pasado algo similar, ¿no? O tengo algo como encontrarme. Y comentaba la presentadora principal, ¿no? Que cómo las historias de las mujeres se pierden en la arena, ¿no? Y pareciera que está contada sobre la arena y que se pierde ahí. Y algo importante de poderse atrever a escribir algo y de decidir qué contar para todos los demás, y no solamente para el grupo de las 10, 11 compañeras que éramos. Es decir, también quiero que mi huella quede ahí, que no se borre en la arena, ¿no? Creo que independientemente de a quién le puede interesar, creo que a las mujeres les puede interesar saber que hay muchas mujeres que tenemos muchas vivencias muy similares. Sí, es decir, que no estamos solas ni Exacto. somos entes aislados, sino que formamos parte de una colectividad y como parte de esta colectividad, como entes sociales, como mujeres, pues nos reconocemos con las otras mujeres también. Claro, yo en este sentido hago un paralelismo muy fuerte con el arte, ¿no? Yo de profesión soy actriz y entonces mi pregunta sería, ¿a quién le importa que yo sea actriz? Al espectador, ¿no? Y a la espectadora. Exactamente, exacto. Entonces, ¿a quién le importa mi lectura? ¿No? ¿A quién le importa mi lectura? A quien lo está leyendo, porque el arte te hace reflejarte en lo que me pasó, en lo que siento, en cómo lo puedo resolver y te da otras formas de arreglar el mismo problema. Es decir, las 11 personas que estábamos ahí hemos tenido los mismos problemas de amor, desamor, trabajo, infancia, vivencias, y lo resolvimos cada una con 11 formas distintas. El arte hace eso. Escribir, atreverse a escribir simplemente por escribir, se vuelve arte. Y el arte se queda ahí para sensibilizar y concientizar a los demás. Bueno, y Carlos, ¿tú qué opinas? ¿A quién le importa? Justo nos va a dar pauta para el siguiente bloque, porque es muy interesante. Cuando hablas de autobiografía, siempre ves hacia ti, hacia adentro. ¿Qué voy a contar? Justo lo que acaban de comentar todas ustedes. ¿Qué voy a contar? ¿Por qué me lo voy a contar? ¿Qué no voy a decir? ¿Qué voy a socializar en ese momento en las actividades del taller como tal? Pero después viene, ¿quién me va a leer? ¿No? Entonces nos da justo pauta para todo un bloque, que sería ¿quién me va a leer? ¿A quién me dirijo? ¿A quién me dirijo? El taller de escritura autobiográfica de la Fundación Eberto Castillo Martínez AC permite que las mujeres se acerquen a lugares desconocidos y enfrenten nuevos retos, como la ingeniera Emma Jimeno, que encontró un nuevo mundo en las letras. Esto me permitió descubrir que yo podía acercarme a un mundo desconocido para mí hasta ese momento, como es la escritura. Nunca pensé escribir y mucho menos sobre mi vida, pero a veces se presentan en la vida de una oportunidades que no puedes dejar pasar para aprender algo nuevo y acercarte a otro tipo de conocimiento. Debido a mi formación profesional, que fue en un área técnica ya que estudié ingeniería civil, escribir para mí era solamente una herramienta que nada más había usado para trabajar. Aunque la escritura de grandes escritores me ha servido también para recrearme, divertirme, carcajearme, llorar, aprender y deleitarme, por ejemplo con los cuentos de Eduardo Galeano, la poesía de Rosario Castellanos, en fin, los libros de muchos escritores, ya que la escritura nos alimenta, nos llena de conocimiento, pero siempre para mí era por medio de la lectura, nunca de mi propia escritura, hasta esta oportunidad que tuve de tomar el taller de escritura autobiográfica. Cuando estudié la carrera en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a fines de la década de los años 70 y principios de los 80, llevábamos pocas materias que nos relacionaran con las letras. Casi todas las materias eran relacionadas con las matemáticas y la ingeniería. Por eso nunca me imaginé escribir y mucho menos llegar a formar parte de la escritura de un libro. Este acercamiento que tuve con la escritura me ha ayudado a descubrir muchas cosas de mi persona, a desarrollarme en otros aspectos que antes no había visualizado. Bueno, continuamos en Voces de Colores, cada quien su tono. Y aquí hablando de cada quien su tono, pues también cada quien su texto y cada quien su escrito. Entonces, quisiéramos continuar con esta parte que está relacionada con si yo escribo, ¿para quién escribo? En primer lugar, yo creo que efectivamente estamos escribiendo para nosotras mismas, para quienes estamos haciendo este texto y que queremos dejar alguna constancia con relación a lo que ha sido nuestro paso por la vida.
y a lo mejor lo podemos compartir internamente con la familia o con los amigos o las amigas más cercanas, pero también quizá con esta colectividad, como se van hermanando y tejiendo todas estas historias, pues forman parte de la misma trayectoria que podemos tener, y todas como mujeres pues pasamos por este mundo y por lo tanto estamos trazando una línea que tiene que ver con el tiempo, con la historia y con el momento. Por eso aquí Carlos se estaba refiriendo a que en este bloque, que es uno de los bloques de en medio, digamos, del programa, que profundizaríamos más con relación a este tema. ¿A quién me estoy dirigiendo cuando estoy escribiendo un texto y cómo lo elaboro? Y la importancia que tiene, porque cuando hablamos de autobiografía, lo más valioso es lo que tú vas a expresar y lo que quieres contar. Sí, que no todo se puede contar a lo mejor, ¿no? O tal vez al inicio, por eso por eso lo interesante del primer bloque, donde decían cómo me acerco, ¿no? Cómo me acerco al taller, cómo me acerco a mi texto, quién me puede guiar, cómo lo voy a expresar, lo voy a escribir en tercera persona, en primera persona, y poco a poco es lo hermoso de los talleres, te vas reconociendo en el otro, te vas viendo en el otro, vas viendo sus debilidades, sus fortalezas, vas reencontrándote a ti mismo, en este caso a ustedes mismas. O quizá te recuerda ciertas cosas, exacto, ¿no? Y además, seguramente a todos ustedes, porque tú también participaste, Lau, con tus textos para en este taller que pasó de mujeres como tal. Aquí lo importante es que seguramente les sucedió que llegan a su círculo cercano después del taller y llegas con tus familiares y empiezas a hurgar en ese tema que quieres contar. Y tal vez no llegas y les comentas, oye, se me ocurrió contar acerca de la experiencia que tuve cuando yo tenía 10 años, 12 años, 15 años o en la universidad. Sino lo que haces es llegar y casi entrevistar a tus familiares para que te recuerden, para que te traigan información o para aterrizar datos, sobre todo el origen, ¿no? ¿Por qué me pusieron así de nombre? ¿Cuál fue el origen real, el verdadero? Porque lo voy a plasmar en papel. Eso lo que estás haciendo es socializar la información. Al socializar la información y a volver a tus pasos, a tu origen y a lo que quieres plasmar, es sumamente importante porque lo vas a dejar en papel. En esta modernidad de los mensajes instantáneos, de tener tus perfiles sociales, todo tan fugaz, se van quedando como cápsulas, y son cápsulas y vivencias de imagen y de texto de lo que en ese momento en tiempo real estás transmitiendo o quieres plasmar. Lo importante es quién va a ir por esa información y va a ser tu historia de vida. Tus hijos, tus hermanos, tus abuelos si todavía viven, en ese sentido tienes el origen. Pero ¿quién te va a leer? ¿A quién se lo vas a plasmar? ¿A quién se lo vas a dejar? Entonces es hermoso encontrarse a sí mismo cuando otros te ven y a ustedes mismas cuando ya lo plasmaron en papel y lo están trabajando. Entonces viene la otra parte. Justo es quién me va a leer, quién es el destinatario. Y no necesariamente el destinatario es las personas que conoces en ese momento, ¿no? Tu círculo cercano, sino son esos amigos que vas dejando, esos compañeros de trabajo, esas ahora las nietas, ¿no? Los nietos, que les da por preguntarte ¿y cómo era? ¿No? Con toda esta nostalgia de cómo vivíamos antes de la era del internet, que todos los que estamos en esta mesa lo vivimos, es ¿cómo era? Cuéntame. Y lo mejor es entregarle un texto, dejarlo en papel, con tus propias palabras. Bueno, pues nos quedamos con esto y regresaríamos en unos momentos más. No es cierto, me equivoqué. María Teresa Atrián nos platica su experiencia dentro del curso. Soy politóloga, he hecho también traducciones y a veces he escrito un poco de poesía.
Entré al taller de autobiografía para mujeres en la Fundación Eberto Castillo a invitación de Lauricel Castillo, que ha sido mi jefa y es amiga y compañera de trabajo y de lucha en distintos ámbitos. También entré porque era un momento especial en el que yo no estaba trabajando, me estaba recuperando de una cirugía y no podía hacer mucho esfuerzo. Sin embargo, podía moverme, podía trasladarme y me pareció una especie de azar venturoso que me invitaran a ese taller de autobiografía, un taller para escribirnos, un taller para escucharnos, del que sabía poco y en el que realmente fui descubriendo cuáles eran los objetivos y fui descubriendo también a otras compañeras que no conocía, así como sus historias y sus formas de escritura. ¿Qué descubrí en el taller? Bueno, escribir de una misma, en general, escribir de uno mismo siempre es complicado. Autobiografiarse, escribir sobre una persona, que somos nosotros mismos, nosotras mismas, es difícil. Pero creo que la escritura autobiográfica de las mujeres es todavía más compleja. Si bien en otros siglos, puede ser siglo XVIII, siglo XIX, ha habido escritura de las mujeres, escritura hecha por mujeres, generalmente eran escrituras intimistas, diarios o escrituras de pabellón, llamémosle así, o de salón, mujeres que escribían en los salones de distintos temas, pero casi siempre en un ámbito circunscrito y para un público circunscrito. En el siglo XIX, por ejemplo, hubo mujeres viajeras que escribieron sobre los viajes, en fin, y en el siglo XX, por supuesto, también ha habido escritoras, poetas latinoamericanas, mexicanas, sin duda, pero escribir en las actuales circunstancias porque sí, es decir, escribir nuestras historias porque queremos primero saber de nosotras mismas y luego descubrir cosas de nosotras mismas, no es fácil. Escribir de nosotras mismas nunca ha sido fácil y no lo es todavía en este siglo XXI. Entonces, ahí nos descubrimos como mujeres que hemos coincidido en deseos, que hemos coincidido en proyectos y muchas veces las hazañas, las anécdotas o los dolores, los desengaños que ahí eran contados y descritos a través de la narrativa de cada una, nos decían que nos parecemos, que los sufrimientos y las alegrías de las mujeres mexicanas en ese ámbito de escritura eran parecidos, era verse en el espejo de las otras y sentirnos y dolernos del dolor de las otras también. Las mujeres prácticamente no existían. Recordemos que el voto, por ejemplo, en distintos lugares del mundo, pero en América Latina y especialmente en México es algo reciente, de mediados del siglo XX para acá. Todos esos son indicios de que las mujeres no eran escuchadas en un sentido amplio. Saber que existen, saber que tienen derechos, saber que lo que digan es importante y que son tan o más creativas en determinados momentos que los hombres, que pueden ser poetas, que pueden ser científicas, que pueden ser narradoras, que pueden ser grandes contadoras de historias. Entonces, comenzar por la propia historia nunca es fácil. Están esas inhibiciones cuasi históricas o históricas y hay otro tipo de inhibiciones, otros pudores también que nos han detenido para hablar de nosotras. Pudores que tienen que ver culturalmente con la religión, con el ámbito familiar o con ámbitos circunscritos de las mujeres que naturalmente, siempre entre comillas, limitaban el decir de las mujeres. La palabra que se escuchaba y la palabra que quizás se sigue escuchando mayoritariamente es la palabra de los hombres. Sí, es importante destacar eso, que había ingenieras o arquitectas o con estas actividades más técnicas que no se habían puesto a escribir, a hacer narrativa, porque había otras compañeras que sí tenían esa experiencia, habían escrito de algún modo, y quizás estas compañeras solo habían escrito las bitácoras de su trabajo o los informes derivados de su quehacer. Al principio me parece que no fue fácil para ellas, pero creo que el espacio de confianza que generamos ahí las mujeres les permitió primero poder narrar. Quizás el primer ejercicio fue más oral y luego teníamos que hacer esos ejercicios en casa o
muy pocas veces ahí en el propio espacio del taller, en la Fundación Eberto Castillo, y ahí se fueron soltando. Hay ciertamente algunas técnicas que pueden emplearse, algunas sugerencias o algunos consejos que se les dan a las mujeres para que vayan escribiendo, poco a poco, que se vayan abriendo a la narrativa, a su propia narrativa, y a partir de eso generar el espacio de confianza dentro, en este caso de la Fundación, y fuera de sus propias casas. Entonces creo que al principio no fue fácil que se soltaran, sin embargo, creo que la mitad de su escritura fue la escucha. Al escucharnos, al escucharlas, y generar eso que decía hace un momento, ese espacio de confianza mutua. Bueno, continuamos en Voces de Colores, cada quien su tono, y ahora tenemos la oportunidad de estar conversando con relación a los talleres de autobiografías que se realizan en la Fundación Eberto Castillo Asociación Civil. Y nosotras, bueno, presentamos un libro la semana pasada, que es el libro de Semblanzas Íntimas. Había una persona, Rosalío Hernández, que me preguntaba sobre el título de Semblanzas Íntimas y decía, bueno, pues es que está como muy sugerente, ¿no? El título de Semblanzas Íntimas, pues yo creo que sí voy a ir para ver de qué van a hablar ahí. Y bueno, pensamos que en el caso de Semblanzas Íntimas, pues es realmente lo que pensaba Rosalío Hernández, lo que contiene este libro, digamos. ¿Qué piensa? Sí, bueno, yo... Sí y no. Sí y no, exacto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando uno cuando uno piensa en cuando íntimo, uno hace todo con los aretes, pues o sea, todo lo que se sabe. Sí, la totalidad es como, wow. No, no, yo pienso que cuando uno escucha la palabra íntimo, no sé, yo supongo que culturalmente nos vamos hacia una sola cosa, ¿no? Y no, en realidad íntimo es muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que conforma tu interior es muchísimas cosas. Lo no visible. Lo no visible de todo. Así es. No nada más de una cosa. Así ¿no? Es. Entonces, por eso digo que sí o no, sí y no, pues, ¿no? Uh-huh. Íntimo sí es, bueno, íntimo, bueno, pero me puedes contar otras cosas. No estás hablando de prendas íntimas necesariamente. No, ni necesariamente ya en concreto de esta parte de la sexualidad, es decir, a un ser humano lo conforman muchísimas más cosas aparte de la sexualidad, digo, eso pues es como natural, ahí lo tienes, pero también tienes otras cosas, ¿no? Que también son íntimas. ¿No? Bueno, y también depende de lo que quieras contar y a qué público se lo quieras estar platicando, porque yo aquí sí haría una acotación. En estos talleres que se organizan, pues se va teniendo confianza en ese círculo, pero lo que se dice en ese círculo, pues realmente se queda ahí en ese mismo proceso. Sin embargo, una de las cosas, porque a veces dice, de por sí te da miedo como escribir quién eres tú y poder externar las cosas, el problema es que si todo lo que vas a decir o todo lo que vas a escribir dentro de ese círculo de confianza lo vas a publicar, yo creo que ya ese es otro paso. O sea, una cuestión es lo que puedes escribir al interior de este taller, lo que puedes compartir con las demás compañeras, y ya una cuestión, un paso superior, digamos, es lo que me atrevo, no nada más a escribir, sino lo que me atrevo a publicar, ¿no? ¿Tú qué opinas? Fíjate, Adriana, que ahorita que decías esto me quedé pensando, es que claro que son semblanzas íntimas, ¿no? Hablamos de miedo, de dinero, de caídas, de religión, de tinieblas, de relación con la muerte, de viajes, de pareja, ¿no? De amores, parejas, de amores que se fueron. Hablamos de cosas tan íntimas que realmente las sabíamos solamente nosotras, ¿no? Claro. Y al momento de expresar y de poner sobre papel nuestros sentimientos, ¿qué sentí cuando me encerraban en el closet? ¿Qué sentí cuando me caí? ¿Qué sentí cuando estaba en la sala de operación? ¿Qué sentí cuando estaba en un valle? O sea, ¿qué sentí en esos momentos? Eso no lo platicas normalmente, ¿no? Entonces, eso realmente es una cuestión muy íntima y sí nos llevaba a cada una de nosotras a qué es lo que estamos viviendo y el decidir realmente qué es lo que voy a dejar que los demás se enteren. A lo mejor en muchos casos se dio de manera circunstancial, pero tuvimos la oportunidad, gracias, la verdad, a Laura y al proceso que nos llevó desde toda la fundación,
a ir puliendo poco a poco eso que habíamos decidido que se iba a quedar ahí y eso que se fue mostrando a los demás. La verdad es que el proceso para llegar a esto es muy largo. Creo que Laura es la que mejor sabe todo lo que batallamos por toda esa parte y aprender, porque creo que cada una pudiera escribir una historia acerca de lo que fue el proceso de la edición del libro. O sea, entonces tú dirías que sí es un libro interesante para que lo lean otras personas, o sea, con eso le estaríamos dando la respuesta a esas preguntas agresivas de ¿a quién demonios le importa lo que escriban ustedes? Claro, a quien tenga miedo de los viajes, a quien tenga miedo en estar sola, a quien le dé miedo a la oscuridad, a quien tenga miedo de entrar a un quirófano, todas ellas y todos ellos pueden leer este libro. Y además aquellas personas que les interesa saber cómo lo abordaron, cómo lo puedo hacer yo, cómo puedo participar en los talleres, cómo puedo contar mi historia. ¿Cómo puedo resolver? ¿Desde dónde? Exacto, ¿cómo puedo resolverlo? ¿De qué manera lo plasmó? Así es. Porque al final de cuentas, lo que tú expresas es el producto de un trabajo, de una reflexión, de una cotidianidad que te da el convivir con otros, que eso es lo hermoso de estos talleres y más en la fundación, que te da tiempo para producir, que no vas contra el reloj. Claro, va a haber ciertos límites, ciertas sí hay fechas, tareas, ¿no? Sí hay tareas, pero Ajá. son tareas y son metas que las puedes ir desarrollando paulatinamente y encontrándote e incluso liberándote, porque te permites a ti expresar esas emociones. Sobre todo, lo que queda plasmado generalmente en los textos es eso, emociones. Nos atrevemos a, o no nos hemos atrevido a lo largo de nuestra historia, más que con ciertas personas a mencionarlo. O necesitamos otros, los pares, ¿no? Los compañeros, los cómplices, que nos permitan eso, expresarnos. A ver, Tania, ¿por qué no nos explicas con relación a lo que ahorita está comentando Carlos, por ejemplo, cómo inician las sesiones de estos talleres? ¿Cómo podríamos también animar a la gente a que participara dentro de este tipo de procesos? Y que yo quisiera decir que además pues han sido exitosos, tan exitosos que ya vamos con la 5ª generación de autobiografías. ¿Podrías explicar cómo es una clase, si le podemos llamar clase, o más bien pues es taller? Sesión. Una sesión. Sí, digamos que la primera parte del taller, que no es una sesión, probablemente se llevó un poquito más de una sesión, es primero como hablar como en general y de las expectativas que cada una tiene de la autobiografía, ¿no? O sea, ¿por qué viniste a este taller y qué expectativas tienes de este taller? Te van llevando, lo expresas verbalmente. En general, las primeras sesiones todo es verbal, ¿no? Es decir, no te pones a escribir casi inmediatamente, aunque lo que escribas casi inmediatamente no es propiamente la autobiografía como tal, de nací tal año y de ahí arranco, ¿no? Haces una especie como de, yo recuerdo que en ese reflexionaba como, ¿no? Dices, bueno, cuando yo iba a leer hacía caligrafía para que mi mano se acostumbrara a hacer bolita y palito, ¿no? Y ya después poder hacer la A, ¿no? Era un poco lo mismo. Era un poco lo mismo acá, a ver, mira, como para soltarte. Claro, ¿no? Para soltarte, por ejemplo, recuerdo un ejercicio muy bonito que era, a ver, para que tú puedas escribir y puedas soltar el alma para escribir una autobiografía, tienes que pensar en un lugar, en el lugar preferido de tu casa, por ejemplo, ¿no? Para que te dé esa tranquilidad, esa felicidad. Y entonces ahí te pedían, por ejemplo, escríbelo. Entonces, esta parte de describir la parte de tu casa que más te guste, qué hay en ese lugar, cuáles son los colores, por qué te parece tranquilo, ¿no? Te van soltando la mano y el recuerdo y la imaginación y un estilo de cómo lo vas a contar, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejercicio en particular que nos hicieron hacer, que nos ayudó como caligráficamente a soltar esa parte. Encontrarte con tu propio espacio donde puedes desarrollar las cosas. Las cosas. Y lo padre de eso es que a partir de ahí, porque dices, bueno, yo, mi lugar preferido es una habitación en donde hay determinadas cosas, pero si no puedo escribir en esa habitación porque estoy en el trabajo, porque salí de viaje,
en el momento en el que estoy en mi oficina o en el viaje, recuerdo ese lugar y sí me da tranquilidad, ¿no? O sea, la imaginación llevada a donde tú vayas. Como te puedes trasladar, claro, ¿no? Mentalmente. En otro... Sí, y así varios ejercicios que te llevan a esa tranquilidad y a perder el miedo de decir cosas, las que sean. Exacto, ese miedo a tomar la pluma y a decir, lo voy a contar, creo que es lo que se logra con esos primeros ejercicios, ¿no? Es decir, sí puedo escribirlo, sí puedo contarlo, sí puedo describirlo, sí puedo decir qué hay en cada uno de esos espacios y también puedo decir cómo me sentí, ¿no? Ese proceso del taller hasta decir, bueno, ahora sí voy a contar algo interesante y lo llevo para la próxima sesión, ¿no? O sea, como que va creciendo la emoción a medida que vas avanzando y también se planteó lo que es el capitulario, es decir, para empezar a escribir tu historia, bueno, pues la tienes que fragmentar de acuerdo a la edad que tienes, si viviste más, si has vivido más o más intensamente. Más intensamente, puede ser que en 15 años es todo lo que tengo que contar de mi vida, ¿no? Y no necesariamente los primeros 15 años de mi vida, ¿no? O los episodios que te marcaron más, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estábamos hablando antes de que entráramos al aire, como se dice, con relación a los aretes, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, cuando yo nací, mi papá consideró que era una salvajada que le agujeraran los oídos a una recién nacida, ¿no? Y entonces dijo que no, que eso estaba muy mal, que al ratito yo iba a querer entonces usar aretes en la nariz y demás. Claro, mi papá no vivió en esta época, que se daría cuenta que efectivamente cuánta razón tenía, ¿verdad? Pero yo me hice los agujeritos yo sola con una aguja, me sangré horrible y eso fue todavía más salvaje, ¿no? Decía, mira cómo sí tiene que ver con eso. Y finalmente me hicieron ya los agujeritos para los aretes, no específicamente una persona especializada en eso, sino la dentista, que también tenía que ver con cuestiones médicas. Y bueno, hablando de eso, decía, y yo, desde que me hicieron, ahora sí que estas perforaciones para los aretes, no he dejado de usar los aretes y el día de hoy se me olvidó ponérmelos, entonces por eso me doy cuenta. Y en este caso dice Tania que ella nunca se quita los aretes, que se puede dormir con los aretes, bañar con los aretes y todo, dice con todo, aretes, absolutamente. Y bueno, también en este tipo de cuestiones, las mujeres tenemos antecedentes con relación a cómo nos hicieron los hoyitos para los aretes, ¿no? ¿Quién no nos permitía? ¿No? ¿Quién lo impedía? ¿Y quién te fomentaba? ¿No? Las abuelitas decían, lo primero que hay que hacer es marcarla porque es mujer, claro, ¿no? Porque los va a utilizar, va a ir creciendo con ellos. Así es. ¿Y el papá? Todo lo contrario. Entonces, bueno, este tipo de anécdotas aquí son algunos que tiene seguramente Tania Viramontes. Sí, digo, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? De una trivialidad, o de lo que estamos acostumbrados a que es trivial. Claro. Es que es muy trivial ponerte los aretes. Sí, ¿no? Y tiene que ver con cuestiones de carácter social también, desde luego. Por supuesto, pues sí. ¿no? O sea, desde luego es cultural, es social, es así, identidad, ¿no? O sea, desde que nacimos, por lo menos las tres que estamos aquí, las mujeres tienen que tener aretes. O sea, no hay posibilidad. No, incluso yo hasta los 8 años. Bueno, tienes razón. Porque era una salvajada. Pero es un tema. Pero tu mamá no. Seguramente tu mamá dijo, ching, qué mala onda, ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo va a sufrir mi hija? Vamos a tenerla que dejar sufrir 8 años para poderle poner, pero ya sufriste 8 años, ¿ves? O sea, volvemos, es cultural, pues, es trivial y no, porque no ponerte aretes 8 años está cañón, ¿no? Tanto como ponértelos, ¿no? Por ejemplo, mi hermana tiene una bebé de 1 año y en la guardería donde va, no dejan que las niñas bebés lleven aretes. Hasta los 2 años y medio puede llevar aretes. Y entonces uno se enoja, no, pero qué barbaridad.
y de repente te explican, ¿no? Y te dicen, no, mira lo que pasa, claro, porque se jalan, como todavía no tienen control de cosas, le jalas a la otra niña, no sé qué. Si son arracadas más. ¿no? Y lastimas a los niños, entonces uno dice, ay, sí es cierto, ¿no? Que bueno, pero ya te enojaste. Pero yo lo que voy es nuevamente a esto, cómo estas historias o estas cosas de repente siempre tenemos algo que contar, ¿no? No, es increíble. O sea, cómo me llamo, los aretes que uso, los colores que me gustan, la profesión que escogí, el que me guste viajar, siempre todo va cargado de emociones, de sentimientos, de historias, símbolos, de ideas, de símbolos, y cómo vamos construyendo. Y el taller te da la oportunidad de sentarte 1 hora, 2 horas, 3 horas y decir, híjole, cuántas cosas me han llevado a tomar estas decisiones en mi vida, cuántas cosas me han llevado a tomar y no me he dado cuenta que hasta en la mañana de decidir si me levanto, me quedo 5 minutos más en la cama, tiene toda una carga de emociones, tiene una carga de cosas que son factibles de contar, ¿no? Y de dejar en papel. Y hay unas muy interesantes, ¿no? Que se pueden encontrar en el libro. Ajá. Bueno, y nada más una de las cosas que creo que es toral dentro de lo que es el proyecto es que además de contar estas historias, lo impresionante es que vas aprendiendo a escribir y entonces te das cuenta de la diferencia que hay cuando escribiste el primer día y cuando concluye el taller. Es decir, el proceso yo creo que también es fundamental para que uno vaya escribiendo, aprendiendo a escribir, perfeccionando todo esto a través de las propias vivencias, porque a veces hay cursos de redacción donde en estos cursos de redacción te dejan que escribas sobre a lo mejor algún resumen de algún libro que se leyó o de algún artículo o de alguna película, pero aquí es que tú puedas inspeccionarte a ti misma y a través de esta inspección tratar de escribir lo que son estos sentimientos y describirlos, que eso también es bastante difícil. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Carlos, en todas estas actividades, tú como profesor, como instructor, para lo que tiene que ver este taller de redacción que tú también impartes? Claro. Lo hermoso de estos dos mundos es que el taller de redacción y ortografía justo es un curso donde hay reglas, donde hay una técnica que tienes que seguir para poder aprovechar estas reglas y esos elementos y depurar la redacción como tal. Pero este otro mundo, que es el de la creación literaria, donde hay mucha más libertad, es explorar en ti, en lo que piensas, en lo que eres, en lo que deseas plasmar. Por eso estos talleres son mucho más libres, pero a partir justo de lo que tú decías, Laura, es real. Los textos son tuyos, son tus vivencias y entonces es mucho más enriquecedor y se facilita el tener el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje, porque tienes una mejor ortografía y redacción, porque te encuentras a ti mismo con lo que quieres plasmar, con lo que quieres decir, y no con el tema que te sembró el instructor, el facilitador, el maestro, el profesor, justo en ortografía y redacción. Aquí, ese es uno de los... O sea, ¿considerarías que es una muy buena técnica para excelente aprender? Técnica. Exactamente, es una excelente técnica porque vas creciendo junto con tu texto, vas depurando tu redacción, vas depurando tu ortografía, porque además lo que haces es volver a leerte. Un buen escritor se puede jactar de serlo hasta que aprende a borrarse a sí mismo, a tachar, a decir esto no va y pasar eso que tú supones que es tu texto logrado. Tu gran texto. Tu gran texto, traje mi gran texto en la primera sesión, segunda sesión, y después, ups, le falta, ¿no? Me quedó corto, no me entendieron. Si es muy claro lo que está diciendo ahí, ¿por qué no me entienden ustedes? No te das cuenta de por qué no se entiende como tal, ¿no? El punto es, claro, te das cuenta, lo reconoces y volver a pasar en limpio las correcciones es lo que te hace crecer. Volver a pasar en limpio tu historia social. Tu historia social, ¿no? Volver a corregirte a ti mismo. Eso es lo mejor que puede haber en escritura.
escribir y volver a escribir, corregirte a ti mismo para tener un mejor texto, más claro, más entendible y sobre todo que te llena, ¿no? Que dices, exactamente ese era el objetivo inicial. Qué bueno que me ayudaron. Esa es la función del taller. O sea, es hacer y rehacer tu propia historia a través de esta proyección. Y todos los escritores lo hacen. Los escritores que están en su cuarto, en su habitación, o escritoras como tales, contándose a sí mismas, lo pueden hacer y lo deben hacer. O las personas que se acercan a los talleres. Pues yo creo que es una gran invitación realmente para que se pueda participar en estos talleres que se organizan desde la Fundación Eberto Castillo Martínez Asociación Civil, que ahora, además de los talleres específicos para mujeres, también vamos a iniciar el mes que entra un taller para hombres. En este caso, Carlos Mireles sería el profesor que estaría impartiéndolo. El facilitador. El facilitador, aunque no es muy facilito. No es muy facilito el enfrentarte a lo que quiere escribir, pero es sumamente interesante y es muy grato que nos da justo para platicar, ¿no? Muy bien. Bloque. El taller ha permitido a Beatriz Cervantes Insun abrir una nueva forma de comunicación y enseñanza con sus alumnos. Hola, qué agrado seguir compartiendo con ustedes la experiencia del taller de autobiografía. Hoy comentaré sobre la importancia de incorporar en mi rol de maestra de educación media superior la escritura, como una metodología pedagógica sumamente poderosa que permite que las y los estudiantes puedan visualizar y manifestar su vida cotidiana, incluso en algunos momentos poder realizar lo que denominamos la metacognición, es decir, introyectarlos en el proceso de aprendizaje y que logren plasmarlo en palabras. Les comento uno de los momentos que vivimos en el salón de clase. La planeación sugería realizar un escrito de manera individual describiendo sus familias, con características como número de miembros, lugar de procedencia, costumbres, ideología, entre otras características. Era también oportunidad de comentar un evento de convivencia familiar. El tiempo para realizar esta actividad fue de 20 minutos. Todos los estudiantes comenzaron a escribir. Sus plumas se movían, muchas letras recorrían los espacios de las hojas de sus cuadernos. El silencio total me permitía ir pasando de pasillo en pasillo y observar a cada uno de ellos. En el andar me percaté de algunos cambios en sus rostros. Las expresiones eran tan variadas que me demostraban un tanto lo que estaban escribiendo. Pasaron aproximadamente 5 minutos y medio y algunos dejaron de escribir y daban lectura en silencio de sus notas. Hortensia corrigió, borró y borró, insistente, como queriendo quitar algo, sus letras o tal vez sus vivencias, que después de borrarlas, las cambió, iluminando su rostro por haber hecho una modificación en su escritura. Sofía terminó y aventó la pluma, y no quiso mirar lo escrito, lo dejó y dejó caer su cuerpo completamente en la banca, como diciendo, terminé, ni una palabra más. Transcurrido el tiempo solicité dejaran sus plumas para pasar a la siguiente actividad. Griselda levantó su voz diciendo, espere tantito, maestra, aún no termino de escribir. Compartieron en equipo sus narraciones, hicieron un círculo con las bancas y así se podían ver entre ellos. Grisel tomó la iniciativa de compartir su escrito, lo mismo pasó con Ana y Tere en sus respectivos equipos. Se escuchaba en el salón de clase palabras, y algunas transmitían emociones, acompañadas siempre de gesticulaciones, que a lo lejos me permitían identificar lo que les había provocado el tema y su escritura. La posibilidad de escribir les brindó compartir sus entornos sociales, tema recurrente en la carrera de trabajo social. Visualizarlo desde la escritura amplió el conocimiento y el aprendizaje de las y los alumnos.
Así pues, la escritura se ha convertido para mí en uno de mis rincones preferidos, el acompañamiento conmigo misma y también con los demás. Va pues la invitación a vivir el taller de autobiografía. Gracias. Pues estamos aquí en Voces de Colores, cada quien su tono. Estamos cerrando este programa. Les queremos presentar el libro de Semblanzas Íntimas. El prólogo, quiero señalar, está hecho por Guadalupe Loaesa y participamos 11 personas, 11 mujeres que escribimos pedazos de nuestra historia. Estamos ya por concluir el programa y queremos agradecerles a nuestras invitadas y a nuestro invitado su presencia y les pediríamos que concluyeran con alguna reflexión. A mí, Tania Viramontes. Gracias, Laura. Yo lo único que reflexioné y que me dejó el taller y que me parece padre decirlo es que con este taller me volví más valiente, ¿no? Más valiente a decir lo que tengo, lo que soy y lo que tengo para dar. Muy bien, muchas gracias. Adriana Canales. Fíjate que, aparte de hacerte más valiente, que coincido totalmente, fue mucho el decir, me puedo atrever a hacerlo, ¿no? Y lo quería es invitar a quien quiera y a quien pueda, hombres y mujeres, a que escriban su historia, ¿no? Vale la pena. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Laura. Nuestro profesor facilitador, Carlos Mireles, que va a ser quien va a impartir este nuevo taller para hombres, y queremos decir que bueno, pues es con puros hombres, pues también para que se sientan con mayor confianza para decir las cosas que saben y que quieren decir. Sus temas íntimos también, ¿no? Que Sí. los hay, por supuesto. Yo les agradezco mucho la invitación a esta mesa, al programa, y decirles a todas aquellas personas que quieran acercarse a la Fundación Eberto Castillo para asistir y participar de este taller de autobiografía para hombres, que lo hagan. Sobre todo, hay un elemento importante que quiero concluir mi participación, y es el hecho de que hay personas que les da miedo escribir, y no les da miedo escribir porque no saben cómo contar su historia, sino porque justo la redacción y la ortografía es a donde les entra un poquito el terror de se van a dar cuenta de mis deficiencias, no sé plasmarlo, qué es cómo lo voy a llevar a cabo. No se preocupen, justo el taller sirve para eso. Las personas podemos plasmar en papel, pero antes de plasmar en papel existe lo oral. Es decir, tú te puedes grabar a ti mismo, platicarlo, contártelo y después lo pasas en papel. Y va a haber todo un proceso en donde te vamos a ayudar, te vamos a guiar para que puedas escribirlo de una manera adecuada, correcta. La depuración del texto viene después. Siempre atrévanse a escribir. Y además los hombres, que muchas veces no nos acercamos a esos talleres porque decimos que no expresamos tanto, exacto, las emociones, ¿no? Que esto es más para mujeres. Las mujeres son las que llevan su diario de día, ¿no? Las que lloran, las que expresan. No es cierto. Hay muchísimos hombres como tal que quieren contar su historia, ¿no? Y que desean plasmarlo. Incluso como una vivencia es sumamente gratificante. Por lo tanto, está abierta la invitación a todos los hombres que quieran participar como tal en el taller de autobiografía para hombres. Acérquense, platiquen, comenten la idea y las puertas están abiertas. Bueno, pues muchas gracias. Con esto nos despedimos y decirles además que pues se puede vencer el miedo al error colectivamente a través de este tipo de talleres, porque también lo que hemos comprobado es que forman parte de un proceso de sanación del espíritu, de sanación de lo que tiene que ver con todas estas vivencias que como seres humanos hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias y los esperamos el próximo jueves en Voces de Colores, cada quien su tono.